Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eli Calvillo. Hablaré un poco sobre las redes de comunicación. En este caso, sobre los tipos de redes. Pero primeramente hablaremos qué son las redes informáticas. ¿A qué nos referimos con esto? Pues las redes informáticas son un sistema tanto de hardware y software que están conectados entre sí a través de medios físicos. Estos se emplean diferentes vías para el transporte de datos. De esta manera, en una red informática es posible compartir información, recursos y servicios. Uno de los principios fundamentales de las redes informáticas es asegurarse que esa información, esos recursos o esos servicios estén disponibles en todo momento y que ésta sea de manera confiable, ¿verdad? También las redes informáticas buscan la implementación de aumentar por todos los medios la velocidad de transmisión de datos, pero abaratando los costos. Componentes de las redes informáticas. Acá podemos ver los componentes físicos que mencionábamos anteriormente, como cuáles, por ejemplo, tenemos el switch, un router, un dispositivo de redes inalámbricas y la tarjeta de red, que es conocida como la NIC, tarjeta de interfaz controladora, por la cual acá ingresan todos los datos en paquetes y son convertidos a bytes para que puedan ser leídos. Veremos los tipos de conmutación. Primero empezaremos por la conmutación por circuito. En la conmutación por circuito, pues se define como una comunicación en la cual se establece un canal dedicado que se conoce como un circuito y este va a estar activo conforme dure la sesión. En cuanto esta sesión finalice, el circuito se libera y puede ser usado por otros usuarios. El ejemplo más claro de este tipo de conmutación pues es la llamada telefónica. La llamada telefónica, el origen hacía la llamada, el destino recibía la llamada y se creaba un canal para que pudieran transmitir datos entre ellos, por lo cual este circuito, este canal quedaba cerrado para ellos únicamente y un tercero no podía interactuar con ninguno de los dos. Eso era anteriormente, ¿verdad? En años pasados. Ahora pues ya tenemos otro tipo de tecnologías que permiten la llamada en espera o agregar múltiples llamadas a una sola. La conmutación por circuito nos implica tres fases. Primeramente, establece el circuito. Luego de haber establecido el circuito, pues la transferencia de los datos y cuando este circuito haya terminado, pues la desconexión de él y liberando el canal. Una vez que el origen y el destino eligen el camino, este queda fijado, reservado con un ancho de banda fijo y que este va a continuar mediante dure la comunicación. Para comunicarse el origen con otro destino o viceversa, pues primero deberá de finalizar la conexión establecida. Las ventajas que nos ofrecen esta conmutación por circuito, pues que una vez conectado la transferencia parece transparente. Esto quiere decir como que si los teléfonos estuvieran conectados físicamente, ¿verdad? Como que estuvieran a la par uno de otro. La capacidad del canal queda asignada desde la conexión y durante toda la conexión del circuito hasta el final. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto presenta una desventaja, que si la capacidad del canal está asignada desde el principio, pues si no se envían datos, la capacidad queda desperdiciada, pudiéndose aprovechar en otro circuito o en otro canal. Acá podemos ver un ejemplo claro de lo que es la conmutación por circuitos, donde el dispositivo A quiere comunicarse con el dispositivo C, establecen un canal de comunicación. Ahora este circuito queda cerrado para ambos, que pueden ser enviados datos y ser recibidos, pero si un tercer dispositivo, en este caso el B, quisiera comunicarse con ellos, pues no pudiera enviar el mensaje, pero al toparse con un circuito cerrado, pues devolvería un mensaje de error. Bueno, ahora veremos lo que es la conmutación por paquetes. Pues, ¿pero qué nos referimos con un paquete? Pues nada más y nada menos que un paquete es un grupo de información que consta de dos partes. La primera, los datos como tales, y la segunda, pues la información de control. Esta indica la ruta a seguir a través de la red hasta llegar a su destino. Entonces, este tipo de conmutación agrupa los datos, los transmite a través de una red. Estos datos recorren diferentes caminos hasta llegar a su destino. Incluso el destino pudiese recibir los datos de manera desordenada, pero gracias a la información de control de cada paquete, este puede armarlos nuevamente y así leer la información sin ningún problema.
Acá podemos ver un ejemplo donde el dispositivo 1 envía los datos en paquetes. Cada paquete recorre diferentes nodos de la red hasta llegar al dispositivo 2. El dispositivo 2 los recibe de manera desordenada, pero gracias a la información de control, este sabe en qué orden llega y así leer la información. Entonces, esta es una de las claras ventajas sobre la conmutación por circuito, ya que esta conmutación es mucho más eficiente, también es más robusta para la transferencia de datos a través de una red. Características principales, pues su velocidad. Los paquetes son enviados y son transmitidos a la máxima velocidad posible y así reduciendo el tiempo de entrega de datos. También agrupa los datos en pequeños paquetes. Cada paquete recorre diferentes nodos de la red. Estos llegan a su destino. Su encabezado indica el orden a leer y así extrae la información. Y la base principal, pues actualmente es la base principal de las comunicaciones de datos. En la actualidad, en la informática se ha elegido esta base como principal en la comunicación, ¿verdad? Acá podemos ver otro ejemplo donde el usuario envía datos a través de la red. Estos se mezclan con otros datos, pues no hay ningún problema. La información de control sigue manteniéndose y el destino, pues sabe en qué orden armarlos y leen la información. Acá vemos otro ejemplo donde se envía un mensaje. Este mensaje se divide en diferentes paquetes a través de los nodos, recorren diferentes caminos y llegan a su destino sin ningún problema. Pueden llevar a ocupar diferentes rutas, no hay una sola ruta establecida, ¿verdad? Gracias a la información de control, pues al llegar los paquetes se vuelven a armar nuevamente. Ahora hablaremos de los tipos de redes por su topología. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de topología de una red? Pues nada más hacemos referencia al mapa físico o la forma en que se ha utilizado para diseñar la red e intercambiar datos entre los diferentes dispositivos conectados a ella. La topología de la red nada más determina la configuración que se hace entre cada nodo de la red, ¿verdad? Cada una de las topologías que veremos a continuación presenta sus ventajas y sus desventajas. Primeramente hablaremos de la topología en bus. De las distintas variaciones que iremos viendo más adelante, pues es la más fácil de entender, ya que su característica principal es la de contar con un bus central de comunicaciones, también llamado troncal, al cual los diferentes dispositivos que vayamos a conectar, pues se agregan a él. De esta forma, todos comparten el mismo canal de transferencia de datos. Sus características principales son que el cable central actúa como columna vertebral de toda la red. Los datos son enviados por una computadora y se transmiten a lo largo del cable troncal en ambas direcciones hasta llegar a su destino. Cuando los datos llegan a un nodo, este nodo verifica la dirección de destino de los paquetes de datos con su dirección y si no coincide la dirección, pues el nodo no hace nada y los datos continúan su dirección. Sin embargo, si el nodo coincide con la dirección de destino, pues este lee la información para procesarla. Sus ventajas. Fácil conexión de dispositivos a la red. Como ya vimos, es un cable central al cual todos los dispositivos se conectan. Es relativamente económica en cuanto a su implementación, ya que no requiere mayor cableado que los que van conectados de cada dispositivo al troncal central de la red. Simplicidad en su arquitectura. Como vemos, no es tan compleja la forma en que se arma la red. Esta puede expandirse un poco, ya veremos un poquito más adelante las desventajas en cuanto a la expansión de esta red y la escalabilidad que tiene, pero sí podemos ir agregando diferentes dispositivos que sean necesarios. Esto es ideal para redes pequeñas, ya que no representan un costo de implementación elevado y tampoco ocupa mucho espacio para montar esta red. También necesita terminadores a cada extremo. Como ya vimos, el cable central pues tiene dos extremos. A cada extremo se le coloca un terminador. Así los datos cuando lleguen a esto sabrán que ya no hay más dispositivos conectados y que es el final del cable. Pues estos terminadores no necesitan corriente adicional. Las claras desventajas de esta topología, pues es que si el cable central colapsa, pues toda la red también colapsa, ya que toda la transferencia de datos se hace por medio de este cable y si llegara a haber alguna falla o algún corte, pues toda la red se vería caída por esto.
También en cuanto a la escalabilidad, ya hablamos de que sí se pueden ir agregando diferentes dispositivos, pero conforme se vayan agregando más y más dispositivos, pues el rendimiento va a disminuir, ya que todos los dispositivos hacen uso de un único camino para transferencia de datos, por lo cual se va a ir saturando poco a poco. También, ya que este hace uso de un solo camino para la transferencia de datos en ambos sentidos, pues hay altas posibilidades de pérdida de datos por colisiones de mensajes, ya que se pueden encontrar de frente diferentes mensajes y estos pueden colisionar y la información se puede perder. En comparación a las otras redes que iremos viendo más adelante, pues este es bastante lenta en comparación a esas donde sí requieren un poquito más de infraestructura, pero su infraestructura es sencilla, pero es bastante lenta en comparación a esa. También sabemos que identificar algún problema se vuelve un poco difícil si falla toda la red, ya que no sabremos exactamente por dónde empezar, ya que toda la red estará caída y de esta manera se nos complica un poco el identificar el problema. Ahora veremos la topología en anillo. Esta topología se caracteriza porque cada nodo de la red se conecta exactamente a otros dos nodos, formando así una única ruta continua para la transferencia de datos. Estos datos van viajando de nodo en nodo a través de la red y cada nodo recibe, maneja un paquete y lo envía al siguiente. Los anillos pueden ser unidireccionales, que los datos viajen de forma horaria o antihoraria, o bidireccionales, que los datos viajen en ambos sentidos. El funcionamiento de esta topología se basa en que cada computadora conectada a la red recibe información. Si la información no es para él, pues la envía a la siguiente computadora. El acceso a la red es otorgado a cada computadora por medio de un token. Este token circula alrededor de todo el anillo y cuando una computadora desea enviar datos, pues espera al token que se posicione para poder hacer la transferencia de datos. Las características principales de esta topología es que debido a que el cable forma un bucle cerrado en forma de anillo, pues no hay un principio ni un final. Tampoco hay ningún nodo central que controle toda la red. Si se implementa un anillo simple, pues los datos viajarán en un solo sentido. También tenemos la red en anillo doble, donde ayudará a la transmisión de datos que circule en ambas direcciones y esto nos ayudará a darle una mayor fiabilidad en cuanto a fallos y en cuanto a redundancia de datos. Las desventajas que tiene esta topología es que cuando una computadora falla, esta altera toda la red, ya que están conectadas unas con otras. La adición o eliminación de cualquier nodo puede resultar difícil, ya que podría causar problemas de actividad en la red. Si se rompe el cable que forma el anillo, pues se paraliza toda la red también. Debido a que cada computadora está conectada con otras dos, los datos que se transfieren a lo largo de la red deben pasar por cada una de las estaciones de trabajo, lo que pueda resultar que la transferencia sea más lenta que, por ejemplo, una topología de estrella que la veremos más adelante. Ahora veremos la topología en estrella. Esta topología se basa en que cada una de las estaciones de trabajo están conectadas directamente a un punto central y todas las transferencias de datos o comunicaciones se hacen a través de este punto, que puede ser un conmutador, un repetidor, un hub o un switch. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí. Normalmente se utiliza sobre todo para aquellas redes de área local, donde el punto central sería un switch o un hub dependiendo de qué tipo de dispositivo se ocupe. Acá podemos ver un medio esquema donde cada dispositivo está conectado únicamente al punto central y es ahí donde se hace la transferencia de datos hacia el destino. Sus características principales es que en la topología de estrella su diseño se asemeja al de una rueda de bicicleta con sus rayos. De ahí pues viene su nombre característico, donde el intercambio de datos solo se puede realizar a través del nodo central al que están conectadas las demás computadoras de la red.
Normalmente existe una conexión punto a punto entre cada nodo y su dispositivo central. Por lo tanto, cada computadora está conectada individualmente al servidor central. El dispositivo central, hub o switch recibe el paquete de datos de cualquier nodo que esté conectado a él y pasa a través de la red por medio de él, y este es el encargado de enrutar y buscar la mejor ruta para poder llegar a su destino. Las ventajas que nos ofrece esta topología son las siguientes. Posee un sistema que permite agregar nuevos equipos fácilmente o eliminarlos también, ya que el agregar un nuevo dispositivo bastaría solo con conectar la computadora al hub central o al switch, lo cual no afectaría ni de ninguna manera el desempeño o el uso de la red, ya que cada uno está conectado individualmente con este y solo bastaría con retirarlo o añadirlo del hub o del switch. Hay un mayor rendimiento y mayor seguridad, ya que los datos no tienen que atravesar cada nodo para llegar a su destino, ¿verdad? Y si una computadora se desconecta o se arruina, esta solo queda fuera de la red ella. No afecta a las demás computadoras que estén conectadas en la red. Y esto pues es una gran ventaja, ya que nos ayuda a encontrar fallos más fácilmente que en alguna otra topología. Tiene una mayor organización ocupar un hub o un switch, que es el que controla los datos para que las computadoras puedan hacer uso de este y puedan enviar sus paquetes. Las desventajas que nos ofrece esta configuración, pues requiere más cable que, por ejemplo, la topología de bus. Esta necesita un nodo central y aparte más cables que conecten cada uno de los dispositivos alrededor de él. Si el conmutador central falla, los nodos se desconectan y no puede participar ninguna computadora en la comunicación de la red. Acá, si el hub central o el switch central se ve dañado, pues la red se cae completamente. El rendimiento se basa en el concentrador central, y si este no es de buen rendimiento, pues puede convertirse en un cuello de botella para la transferencia de datos. Ahora veremos la topología en malla. Esta topología es un tipo de red en la que cada dispositivo está interconectado, es decir, la configuración de la red hace que cada nodo coopere entre sí con otros nodos para ayudar a mejorar, y creando así múltiples canales o rutas donde la información pasará a través de cada par de usuarios. Esto ayuda a aumentar la fiabilidad y la resistencia en caso de alguna falla de la red. Nos mejora bastante la redundancia de datos, porque así los datos no viajan por un solo camino, sino que tienen diferentes rutas alternas en caso de fallar alguno de estos caminos. La decisión que tomaremos sobre qué nodos conectar dependerá de factores como el tráfico de red o el riesgo de falla que tenga ese nodo, ya que no todos los nodos tienen el mismo riesgo a fallas, ¿verdad? O no todos los nodos manejan el mismo tráfico de red. Entonces, si identificamos un nodo que tenga bastante tráfico de red o que tienda a fallar muy seguido, pues ahí podemos interconectar con los demás nodos. Así podremos crear diferentes rutas de transporte de datos y crear una mayor redundancia de datos. Existen dos tipos de topología de malla, ¿verdad? Está la topología en malla completa, donde cada nodo que está conectado a la red está conectado entre sí con cada uno de los nodos. Entonces, cada nodo tendrá un número de conexiones de n-1. Una malla en tipo completa proporciona una excelente cantidad de redundancia de datos, debido a que todos los nodos están conectados entre sí, entonces tienen muchísimos caminos por los cuales transferir los datos. Pero esto también tiene una gran desventaja, que es su implementación es mucho más costosa, ya que se necesita conectar cada uno de los nodos. Por ejemplo, si hay 10 dispositivos en la red, necesitamos conectar ese dispositivo con los 9 dispositivos restantes y así con cada uno de ellos. Entonces, como vemos, es un uso bastante elevado de conexiones que se tienen que hacer. También tenemos la topología parcial en malla, ¿verdad? Esta
tipo de malla parcialmente conectada, no es necesariamente que todos los nodos estén conectados entre sí. Los periféricos se conectan mediante una malla central. Por ejemplo, nosotros podemos decidir qué nodos conectar con otros nodos y así sucesivamente dependiendo de, el riesgo que tenga fallos, ¿verdad? Es mucho más fácil interconectarlos porque no se necesita tanto cableado. Las ventajas que nos ofrece este tipo de topología es que existe una mayor redundancia, pues existen múltiples caminos para que los paquetes lleguen a su destino. Si un nodo desaparece o falla, esto no afecta en absoluto los demás nodos, ya que hay más caminos alternos por los cuales los paquetes pueden viajar sin atravesar ese nodo que falla. Tenemos una excelente escalabilidad, ya que podemos agregar nuevos dispositivos sin afectar negativamente el rendimiento de la red o el ancho de banda que se utilice. También tenemos una comunicación directa entre nodos. Esto ayuda a la transferencia de datos mucho más rápida porque no hay intervención de demás nodos, tampoco de un punto central. Entonces los datos viajan de punto a punto de cada nodo que desea enviar un dato. Las desventajas que nos ofrecen esta topología es que la topología es demasiado costosa de mantener, ya que se necesita demasiado cableado para implementarla. Puede implementarse una red de malla desde cero, suele ser mucho más complicado y requiere más tiempo que configurar algo tradicional, como por ejemplo una topología en bus, en estrella o en anillo, ¿verdad? Las necesidades de mantenimiento son un desafío en la topología en Maya y también pues dificulta la instalación de nuevos dispositivos, ya que se necesita ese dispositivo con los demás dispositivos que ya están dentro de la red. Bueno, por último veremos lo que es la topología en árbol. Esta topología en árbol, pues en este caso se tiene un nodo central que es el principal de toda la red, al cual se conectan todos los demás dispositivos para así construir una jerarquía que al menos tenga tres niveles para poderse llamar topología en árbol. Como podemos ver acá en este esquema, tenemos un nodo central del cual se conectan diferentes dispositivos formando una jerarquía, ¿verdad? Este tendría la mayor jerarquía, segundamente esto, y así iríamos formando los niveles de en la jerarquía en árbol, ¿verdad? Se podría decir que es una combinación entre la topología en bus y la topología en estrella. Esta combinación permite a los usuarios tener varios servidores conectados a la red. Ya no es solamente un servidor que maneja todo el tráfico, sino que ahora son varios servidores que interconectan diferentes dispositivos de la red. Esta topología es mejor aplicarla cuando la red va a ser de gran tamaño, porque no es recomendable para uso de redes pequeñas porque podríamos utilizar demasiado cable que otras topologías más sencillas y que nos podrían funcionar bien y si la implementáramos generaríamos un gran desperdicio de cable, ¿verdad? Las características principales de esta topología, primeramente, es una combinación de dos tipos de topología, la topología en bus y la topología en estrella. Sería como una combinación de ambas con sus ventajas que tienen, pero reduciendo las desventajas que cada una pueda tener por separado. En la topología de árbol, cada computadora tiene una conexión directa al concentrador y también cada parte de la red se encuentra conectada a un cable principal. Cada computadora de esta topología está conectada a un concentrador, a un switch central y este sigue interconectando demás dispositivos, ¿verdad? Se pudieran conectar dos dispositivos o más a un mismo concentrador. Estos dispositivos se llamarían hijos del nodo principal. La topología en árbol se llama así por su forma, que parece un árbol con diferentes ramas de dispositivos. Acá como este esquema podemos ver cómo de acá, de este nodo central, salen diferentes nodos y seguirán saliendo sus ramas dependiendo cómo se necesite. Es por eso que es un nombre característico de topología en árbol. Las ventajas que nos ofrecen esta topología son, primeramente, reduce el tráfico de la red, ya que hay diferentes caminos, diferentes rutas que seguir para la transmisión de datos, entonces el tráfico de la red se ve disminuido bastantemente, ya que no se ve saturado por un solo camino o por eso. Altamente flexible,
fácil de detectar errores, ya que si se desconecta o falla alguna computadora, pues podemos identificar fácilmente en dónde está el error. Si es que se desconectó un nodo principal, pues los demás seguirían funcionando, pero sabríamos exactamente dónde está el origen del problema. El cableado punto a punto también ocupa en esta topología para ir segmentando individualmente cada computadora. Pero también presenta algunas desventajas. Primeramente, se requiere una enorme cantidad de cableado en comparación de la topología en estrella y en bus, ya que tendríamos que conectar el nodo principal con otros switches, los switches con más dispositivos o computadoras. Si quisiéramos agregar, tendríamos que seguir conectando y entonces generaríamos un gran uso de cable, ¿verdad? También es bastante costosa porque aparte de la utilización de bastante cable, tenemos que ocupar no solo un switch, no solo un concentrador central, sino que dependiendo de qué tan grande, pues así iría aumentando el costo de esto. Cada vez que nosotros iríamos agregando nodos y la red y la escalabilidad fuera creciendo, pues el mantenimiento se haría cada vez más difícil, por lo que también necesita mucho mantenimiento y es bastante costoso estar al pendiente de este tipo de topología. Si se rompería el cable troncal de la red, ambas partes no se podrían comunicar entre sí, pero cada una por separado podrían seguir comunicándose entre ellas, ¿verdad? Pero si se rompiera un cable central de acá, pues esta parte no se podría comunicar con esta, pero acá podrían seguirse comunicando sin ningún problema. La topología en árbol es difícil de configurar, esto porque es una topología para redes de gran tamaño. Además, se resulta difícil el cableado de la red y interconectar cada dispositivo. Acá hemos ido viendo cada una de las topologías que tenemos, empezando por la de bus, la de anillo, la de estrella, la de malla y la de árbol, presentando sus ventajas y sus desventajas. Muchas gracias.